Tatiana, muy buenas noches, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto saludarte. Vamos a esperar unos minutos a que los compañeros se conecten, ¿vale? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti.
María Isabel, un gusto tenerte por acá, bienvenida. Buenas noches. Muy buena, muy buenas noches, profe. Bueno, me encanta tenerla por acá. Vamos a esperar 3 minuticos más y miramos a ver ya los compañeros que se conecten para dar inicio, ¿vale? Muchas gracias. Muy buenas noches nuevamente, Carol Tatiana, un gusto tenerte por acá y María Isabel, un gusto saludarlas, un gusto tenerlas acá. ¿Cómo me les va? Bien, Bien. Bueno, por el momento solamente las tenemos a ustedes dos, pero bienvenidas, me encanta que estén acá. Para mí, la mejor clase de todas, porque nos permite hablar de la comunicación y de cuán relevante es la comunicación en el mundo actual. El valor agregado que tiene comunicar, el valor agregado que tiene transmitir las ideas de manera certera, de manera precisa. Y cada vez es más importante saber comunicar, saber cómo estamos nosotros transmitiendo la información a los demás, la manera de ser preciso y conciso dentro de la comunicación. Por eso les doy la bienvenida a esta segunda webconferencia donde pues vamos a compartir un aspecto fundamental que es el lenguaje no verbal, lo importante que tiene el lenguaje no verbal hoy en día y especialmente cuando hablábamos de la pandemia y la relevancia que ésta tiene dentro de el mundo social, cómo la pandemia nos incentivó y nos motivó a trabajar en equipo, especialmente desde la virtualidad, por ejemplo.
Si alguien quería vender, debía vender por Teams o vender por grupos de WhatsApp para poderlo llevar a cabo. Quisiera preguntarles si pueden ver la presentación que les estoy compartiendo allí. Sí, señor. Vale, muchísimas gracias. Entonces, yo voy a estar haciendo esta presentación y les voy a preguntar si hay alguna inquietud, si hay alguna duda. La webconferencia, pues, es precisamente para eso, Carol Tatiana y María Isabel, y es para poder compartir precisamente esto, ¿no? Ay, creo que se me fue la presentación. Creo que se me fue, ¿no? Ahí está, ¿cierto, Carol? No, señor. Ahí está. Bueno, primero, esto hace parte de Realicemos Juntos la tarea 3 de hoy. Creo que se me está yendo aquí la presentación, pero bueno, ya miramos cómo lo organizamos, porque se está yendo aquí la comunicación. Déjenme ver nuevamente a ver qué pasó. ¿Están ahí? ¿Me escuchas, Carol? Hola. Carol, ¿escuchas ahí? María Isabel. Sí, señor. Ok. Me dicen que están viendo mi presentación. Por favor, si en algún momento se interrumpe, ustedes me lo dicen. ¿Vale, Carol? ¿Vale, María Isabel? Sí, señor. Gracias. Bueno, vamos a hablar hoy de 4 aspectos importantes: el lenguaje no verbal, la proxemia, el lenguaje paralingüístico y realmente qué es un informe, para pues tenerlo allí claro. Primero, importante que el lenguaje no verbal se convierte en una competencia comunicativa. Es ese reconocimiento realmente que nosotros tenemos de todo lo que transmitimos cuando vamos a hablar. El lenguaje no verbal son los gestos, los movimientos del cuerpo, la forma en que vestimos. Un autor como Paul Ekman nos ha dicho que el 93% de lo que comunicamos es el lenguaje no verbal y que apenas el 7% son nuestras palabras. Es decir, es más, Carol y María Isabel, lo que nosotros comunicamos por medio de la forma de vestir, de los gestos, del rostro, de las manos, que lo que nosotros hablamos. Mirémonos cuán importante es el lenguaje no verbal, porque la comunicación o el lenguaje no verbal, miren ustedes, es lo que nosotros empleamos para comunicar la mayoría del tiempo. El 93% del mensaje va conjugado allí a través de gestos, movimientos, la forma de vestir, y son esas imágenes expresadas de nuestras ideas, pensamientos y emociones. Si nosotros nos damos cuenta, el marketing, la publicidad, cada vez es más importante el mundo de la imagen. No sé, María Isabel o Karen, si han escuchado aquella frase que dice que una imagen es más importante que 1000 palabras. ¿Sí la han escuchado? Sí, señor. Ustedes ven, Carol y María Isabel, que hoy en día, ¿cómo te sientes? Y la gente envía un corazón roto o envía una manito bien. Y esto muestra cómo cada vez la imagen se ha ido apoderando de un escenario que ya no tienen las palabras. Hoy queremos que las imágenes proyecten la mayor cantidad de información que las palabras. Entonces, transmitimos por allí, por el lenguaje no verbal, los sentimientos, las emociones, y expresamos la forma de pensar con nuestro lenguaje no verbal. Y vamos mirando nosotros, Carol y María Isabel, miren ustedes en esta diapositiva, que espero la estés viendo, que nosotros podemos clasificar diferentes comportamientos y emociones, Carol y María Isabel, con las manos. Díganme, ¿qué les transmite esta chica con las manos? Por ejemplo, ¿qué pueden pensar de estas figuras que aparecen acá? Carol, María Isabel. Por ejemplo, esta imagen, Carol, María Isabel, miren, ¿la qué será esta imagen?
Profe, ¿me puede repetir la pregunta? Es que se me trabó el internet y no la alcancé a escuchar. No te preocupes, no te preocupes. Preguntaba que qué sensación te da esta imagen, la que está abajo a la derecha en la parte inferior, la penúltima. ¿Qué podría pensar uno de esta chica con esta imagen? ¿Sabes? Mira, aquí te estoy moviendo en la pantalla. ¿Qué podrías pensar? ¿Una imagen de qué sería? ¿De miedo, de sorpresa, de alegría? ¿Qué podría ser? Es como una imagen de qué. Carol, María Isabel. ¿De alegría? ¿De alegría será? Bueno, mira, fíjate cómo la imagen logra representar las emociones, lo que sentimos, lo que pensamos. A veces olvidamos que los demás nos están viendo. Cuando uno está sentado, cuando uno está por ahí apartado, el otro nos está analizando, el otro nos está estudiando. Y cada imagen representa para sí unos elementos del lenguaje no verbal. Nuestro cuerpo transmite información a los demás. Nuestros gestos envían señales para ser estudiadas por los otros. Nuestro cuerpo da una serie de datos y de informaciones en cada movimiento, y esto muestra que el lenguaje no verbal es muy importante, ¿no? Porque en el caso de los gestos, María Isabel y Carol, miren ustedes, este señor acá arriba a la izquierda, en la parte de arriba, tiene esa cara de preocupación, con su mano allí sobre un ojo y sobre la mejilla. Y este otro pone las manos sobre los ojos, como tratando de no ver la verdad. Este con el puño cerrado, ¿no? Este como aburrido, sin querer saber nada. Este mirando despistado por allá arriba y este otro como pensando. En el caso de los gestos, para nosotros el lenguaje corporal es un lenguaje muy importante desde lo no verbal porque transmite una información al que tenemos más inmediato. Yo quisiera preguntarle, Carol y María Isabel, ¿qué imagen les da esta primera chica de izquierda a derecha? ¿Qué imagen, qué podríamos decir de esta chica? Que está aburrida. Que está aburrida, 10 puntos, muy bien. Y de esta segunda, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podríamos decir de la segunda? ¿Que está pensativa? Que está pensativa, incluso tiene la hoja en la mano, muy bien, qué bien observadoras, muy bien. La tercera, mírenla ustedes, que incluso está con el papel en la mano, como así, ¿no? Como muy sobrada. ¿A cuál de estas 4 chicas le darían a ustedes el trabajo o preferirían conocer, entrevistar? Si fueran ustedes las personas que van a entrevistar a alguien, ¿a cuál entrevistarían? A la cuarta. A la cuarta, muy bien. Miren cómo está bien sentada, la espalda recta, a su disposición, como diciendo, este trabajo es para mí. Quiero obtener este trabajo. Una posición de las piernas adecuadas, mientras la otra chica las tiene cruzadas, las otras las tiene ahí contrapuestas, las otras retorcidas. Esta chica tiene un lenguaje corporal perfecto. La cuarta chica, ¿no? Muestra su estado de ánimo, se hace evidente su entusiasmo para con el trabajo por medio del lenguaje no verbal. Y esto muestra cuán tan importante es lo que transmitimos por medio del lenguaje no verbal.
La importancia que tiene, ¿cierto? La forma de cambiar nosotros, por ejemplo, de expectativas para con los otros. Si voy a vender un producto y quiero que los demás lo compren, si quiero hacer una exposición en un salón de clases, si voy a hacer una presentación ante un auditorio, la forma en que yo visto es muy importante para los demás, pero la postura también lo es. La forma en que me paro, en que muevo las manos, en que las pongo, ¿cierto? Le genera al otro unas sensaciones. Si yo estoy en una exposición y tengo las manos en los bolsillos, pues puedo ser muy despreocupado, ¿cierto? O pongo por allá las manos atrás. Pero si yo hago que los demás vean mis manos, esto genera sinceridad, lealtad, confianza. Cuando yo hago que los demás miren las palmas de mis manos, estoy transmitiendo información y utilizo mis manos para señalar aquí, allá, ¿cierto? Para decir todo o nada. Y las manos me sirven para darle sentido a mis palabras. Esto, si es en el mundo, por ejemplo, de las ventas, los clientes y los usuarios lo agradecen porque hace parte de toda esta información. Hay otro elemento muy significativo y es que el lenguaje corporal nos puede generar confianza, nos puede generar que haya eso que llamamos ese feeling en el otro. Cuando nosotros transmitimos la información adecuada por medio del cuerpo, del lenguaje no verbal, generamos una credibilidad en el otro, generamos una confianza en el otro. Esto es muy importante en el mundo organizacional hoy en día. Cuando hablamos del mundo organizacional, hablamos de las empresas, las universidades, en todo lo que implica entender una organización. Porque recuerden que yo primero veo al otro, trato de descifrarlo, trato de conocerle, trato de identificarle como es. Entonces, por eso el lenguaje no verbal se convierte en un elemento fundamental. Dentro del mundo organizativo hay algo que se llama la proxemia. ¿Pero qué es la proxemia? La proxemia es la cercanía que yo tengo con el otro. Y la cercanía está marcada, es una rama de la semiótica que se encarga de estudiar las imágenes, los escenarios, y es que yo tengo diferentes grados de cercanía con las personas, María Isabel y Carol. Yo, dependiendo de quién es el otro, puedo generar esa empatía, puedo generar esa proximidad. Entonces, de alguna manera es el estudio, la proxemia que se encarga de estudiar cómo nos comportamos nosotros dentro del espacio, cómo nosotros de alguna manera buscamos utilizar el mismo espacio y relacionarnos con los demás. Como estas figuras oscuras de personas que están hablando la una con la otra, pero si ustedes ven, tienen una distancia prudente el uno con el otro. Carol y María Isabel, miremos nosotros esta presentación de la proxemia, esta imagen que hay aquí de este señor, porque alguien nos ha dicho que para uno mejorar las relaciones sociales, para uno mejorar en la parte organizativa, sea en una universidad, en el trabajo, sea en la calle, pues nosotros tenemos una zona íntima, que es como ese 1,20 m, donde la persona no se me puede acercar y yo no puedo acercarme más allá de 1,20 m a la otra, porque sería invadir su espacio. O si esa persona se acerca demasiado, yo me sentiría invadido, intimidado por ese otro o por esa otra. Tenemos la zona personal, que es nuestro escenario de 3,30 m, que es cuando yo domino el espacio que considero que es mi espacio. Pero mayor a esos 3,30 m para allá, es lo que llamamos la zona social, donde interactúan estos individuos que no se conocen el uno con el otro. Por lo tanto, pasan y vienen. Pero la proxemia se encarga de decirnos
por ejemplo, cuál es el espacio adecuado para comunicarnos con una persona y otra. Si yo tengo a mi jefe, el profesor, a la profesora, a esa persona que no conozco, lo normal sería que estuviera de 1,20 para allá, no generar una demasiada cercanía que yo invada el espacio del otro. Ese manejo de los espacios pues nos genera una percepción de los unos con los otros, porque es el manejo que nosotros damos al espacio físico. Podría ser un espacio invasivo, imaginémonos a alguien que entra en una oficina sin ser invitado, o que toma las cosas que no le pertenecen, o que se ubica en el lugar no indicado del automóvil si va en un paseo familiar con la suegra o con el suegro. Entonces, esto de alguna manera es el manejo de ese espacio físico que es lo que llamamos la proxemia. María Isabel, Carol, ¿hasta ahí tenemos alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, señor. 10 puntos. Muchísimas gracias por ese feedback allí. Bueno, realmente ya hemos hablado un poco del lenguaje no verbal, de la proxemia, y tenemos lo otro que es lo kinésico que llaman algunos, kinésica, porque la kinésica son todos esos movimientos corporales, el movimiento de mis manos para decir, por ejemplo, todo lo que yo comunico con el cuerpo, con las manos, cuando no estoy utilizando la oralidad. Yo genero una percepción visual en el otro. Por ejemplo, a medida que yo hago esta presentación, ustedes me ven del otro lado y ven que el movimiento de las manos trata de darle sentido a mis palabras, de darle una relación a lo que digo y a lo que hago con el rostro y con las manos. Esto es lo que llamamos esa función paralingüística. Por ejemplo, Carol y María Isabel, la gente dice allá y señala con el dedo. Aquí y señala. Es lo que llamamos kinésica, que es esa construcción de imágenes por medio del lenguaje corporal, por medio de las manos, por medio de los gestos, señalando para un lado y para el otro. Todo esto es lo que llamamos lo kinésico. Y todos los seres humanos tenemos un comportamiento kinésico. Recuerde que el 93% de lo que comunicamos es ese lenguaje no verbal. Por lo tanto, lo kinésico es muy importante. Pensemos en un policía de tránsito que está parado en una autopista y con la mano va dando vía a las personas y va pitando y hace con el dedo así, diciéndole a todos que deben seguir o poniendo la mano en alto para que los autos se detengan. Un policía de tránsito nos daría una adecuada manejo de la kinésica porque él se comunica por medio de señales de su cuerpo para decirle al auto que se detenga, que siga, para darle paso a otro auto, y realmente nosotros nunca escuchamos al policía de tránsito, sino que nosotros le seguimos con el cuerpo. La kinésica es muy importante porque yo no necesito escuchar al otro. Por medio del estudio del lenguaje corporal, yo me hago una idea de qué transmite el otro, qué dice el otro, ¿no? Entonces, es muy importante la kinésica porque nos ayuda a valorar ese tipo de información. Esto es lo que nosotros llamamos el lenguaje paralingüístico. La comunicación no verbal, pues aporta unos elementos importantes. Si apenas ese 7% es la oralidad, yo tengo que hacer que cuando hable realmente valga la pena, que los otros lo noten, que los otros sepan lo que he dicho. Y es muy importante al momento de hablar el tono de la voz, la calidad de la voz, el acento realmente en las palabras, el ritmo de las palabras. Mire, Carol y María Isabel, que el tono de la voz me dice a mí mucho.
yo puedo decir compañera, compañera, compañera. Es la misma palabra, pero al cambiar el tono de la voz, genero sentidos distintos. Compañera, compañera, puede ser una pregunta, puede ser una afirmación. La palabra es la misma, pero he cambiado el tono de la voz. Y esto nos muestra cómo es el lenguaje paralingüístico, en vez de ser ese plano oral, pues me permite entender que hay algo que es la intensidad, el ritmo, el tono, que yo voy cambiando dependiendo de mi estado de ánimo o de lo que yo quiero decir. Carol, María Isabel, ¿no les ha pasado que a veces la mamá le dice, Carol, ¿será que ella puede bajar a comer? Y básicamente uno le entiende como una orden, ¿verdad, Carol? Cuando a uno le dicen, ¿será que ella puede bajar a comer? Sí, señor. ¿Cierto? No le, si uno se va a lo literal, ¿será que ella puede bajar a comer? Es como si uno pudiera decir sí o no. Pero realmente cuando a la mamá le dice a uno con ese tono, Carol, Marisabel, ¿será que ella puede pasar a comer? Uno lo siente como que hay que pasar a comer ya porque si no pasa algo. Y esto nos muestra lo importante de ese código paralingüístico, que son los cambios de ritmo, el cambio en la intensidad de la voz y de la importancia que esto tiene en el mensaje. Recordemos, María Isabel y Carol, que el general no es solamente el general por cómo viste, también lo es por cómo habla, por el tono de la voz que él utiliza cuando habla con los demás. Y hay un aspecto fundamental que es la imagen personal. Nosotros también transmitimos algo en nuestra forma de vestir, nuestra forma de actuar. La imagen personal se convierte en una herramienta de comunicación que bien trabajada genera unas sensaciones de impacto en los demás muy fuertes. Yo siempre digo, vaya mejor vestido de lo que la ocasión amerita, porque los demás le van a recordar de esa forma. La manera en que nos desenvolvemos en lo no verbal, es decir, en lo corporal, le demuestra a los demás qué tan competentes somos en el mensaje que estamos transmitiendo, qué tanto conocimiento o confianza tenemos sobre la información que estamos transmitiendo. El lenguaje puede ser que yo esté vendiendo un producto y puede ser que genere desconfianza, puede ser que genere desinterés, porque no más que el producto es cómo lo vendo, cómo lo ofrezco a los demás, de qué manera le expreso esos valores, cómo posiciono frente a lo otro o los demás ese producto o ese servicio que yo voy a dar. Por eso es tan importante también cómo nos ven los demás. Mire usted, si es un vendedor, por ejemplo, esa persona con ese rostro feliz como el personaje que tenemos acá en el frente, pues es genial, pero tenemos asimismo esa persona con un rostro de enfado, de aburrimiento, de asco, podría ser, o de hastío, de miedo. Y cada uno de esos rostros transmite una información a los demás. Muchas ocasiones, a veces equivocada, de quién realmente nosotros somos. Por eso alguien ha dicho que la comunicación es poder, porque la comunicación bien utilizada tiene un valor fundamental en el mundo contemporáneo. Hoy en día, de nada nos sirve tener un conocimiento claro de las cosas. Yo puedo ser un buen ingeniero de sistemas, yo puedo ser un buen profesor en la información que tengo acá, pero si no la sé transmitir a los demás, si no la doy a comunicar a los otros, el profesor fracasa o ese ingeniero fracasa. No, es cómo gestiono la información que yo tengo. El valor agregado está ahí en cómo utilizo la información para generar
entonces todas estas posibilidades comunicativas en los demás. Por eso la comunicación se ha convertido hoy en día en una herramienta fundamental. Esas múltiples formas de la comunicación oral, que aunque son el 7%, diría Paul Ekman, Paula, María Isabel y Carol, pues también los gritos, los silbidos, los llantos, las risas, la forma en que me río, transmite a los demás una información. Porque son esas situaciones de ánimo, de esas formas de la comunicación que de alguna manera generan esa comunicación oral estructurada que dan lugar a las sílabas, palabras, oraciones con las que nos comunicamos con los demás. Entonces, es toda esta forma de comunicar que le transmite al otro, a los demás, una información válida, una información que es muy importante, ¿no? Una información muy importante porque son esos sonidos. Tenemos la otra elemento importante y es tenga en cuenta que es importante cuando nosotros transmitimos la información. Vamos a pensar también qué es un informe y cuáles son las características del informe. Y es que un informe tiene una estructura, porque un informe es una declaración detallada. Recuerde que lo que debemos subir en la tarea es escoger primero un material que puede ser un video audiovisual, comercial, marketing, publicidad, donde yo voy a hacer mi análisis y yo voy a dar mi informe sobre esos elementos llamados lenguaje no verbal, la proxemia, cómo se estudian estos elementos en ese video que yo he querido analizar. Y en ese informe yo debo detallar cuáles son las cualidades, las características, basado en esa observación de análisis que yo hago sobre ese video o sobre ese estudio, ¿no? Quisiera preguntar si hasta aquí hay alguna inquietud, alguna pregunta para hablar del informe ya seguidamente. Carol, María Isabel, ¿hay alguna pregunta sobre el lenguaje no verbal, sobre la proxemia, sobre lo paralingüístico, lo kinésico, para decir qué comprende un informe? No, señor. No, señor. Perfecto. Gracias, muy amables por ese feedback, como siempre. Primero, los informes pueden ser orales y escritos. En nuestro caso, nuestro informe es escrito. Recordemos que el informe siempre busca dar cuenta de algo, de una situación, de una acción, de un fenómeno, de un estudio de caso. Puede ser un informe de un accidente, un informe de una situación, un informe de una gestión. Entonces, los informes son esas observaciones y análisis que yo hago, en este caso, sobre ese video que usted ha seleccionado. Pero hay varias cosas que son muy importantes dentro de un informe. La claridad. La claridad es utilizar un lenguaje simple, directo, que realmente mi audiencia pueda comprender. Comunicar bien tiene que ver con cómo hacer de lo complejo algo sencillo. Comunicar mal sería hacer la comunicación compleja, desatendida, que el otro no comprenda lo que yo quiero transmitir. No, saber comunicar es hacer de lo complejo algo sencillo. Que mi audiencia pueda comprender el sentido de mi mensaje sin importar su formación académica, su profesión, su rango, su estatus, su grado, es que todos puedan comprender el sentido de lo que yo quiero transmitir. Un elemento del informe, la claridad. Segundo, lo objetivo, que sea claro, que sea puntual, realmente que tenga hechos comprobables, verídicos, que eso que ustedes describen del video tomado yo lo pueda corroborar al ver el video, que realmente
pueda referirse lo que el video hace por medio de ese análisis que ustedes presentan. El informe siempre debe ser estructurado. Si yo voy a hablar de una propaganda, de una publicidad, pues debo hablar de principio a fin, abordando todo el contenido de ese video, de esa publicidad. Debe responder a una introducción, a un desarrollo y a una conclusión. Algunos informes son de carácter periódico, en nuestro caso es un único informe sobre un video, pero sobre un tema específico. ¿Qué quiere decir? Que mi informe hablará sobre este video y no sobre los demás o no sobre ningún otro. Y eso implica que yo tengo claro los elementos de ese informe. Pensemos que dentro de la redacción es muy importante que esa introducción se dé en el primer párrafo. Algunos nos ponen 2 párrafos, pero realmente la introducción siempre debe estar en el primer párrafo. ¿De qué va a hablar mi informe? ¿Qué es lo que voy a abordar? ¿Cómo lo voy a abordar? En ese primer párrafo yo debo decirle al profesor o a quien me escucha sobre qué va a tratar mi informe. Y luego tenemos el cuerpo del informe, mírelo usted, porque en el cuerpo es donde yo detallo, es donde yo preciso realmente todos los elementos observados por mí, analizados por mí. Algunos, hay una cantidad de informes extensos, otros muy cortos, pero algunos hablan de que esto puede estar en 3 o 4 párrafos para poder dar una buena información. Y por último, tenemos el párrafo de conclusión. Ese párrafo de conclusión pues busca destacar lo más importante de su reflexión hecha por mí, su análisis, los resultados, las comprobaciones. La conclusión entonces se convierte en la reflexión que yo hago al final. Pueden ser recomendaciones, análisis que yo hago con respecto a eso. Recuerde que todo informe debe tener su bibliografía de ese video, cuándo se publicó, quién lo publicó. Si quiero referir otro tipo de documento, de información, siempre debe estar en la bibliografía y esta debe aparecer en orden alfabético. Porque cuando yo ofrezco la bibliografía dentro de un informe, el lector puede consultar de dónde la he tomado, puede verificar y constatar lo que allí se menciona. Por eso un informe es muy importante. Quiero hablar de 3 tipos de informe que realmente uno conoce siempre en el mundo académico y laboral. Tenemos el informe expositivo, donde yo busco exponer una idea, presentar una idea. Tenemos el informe interpretativo, donde yo analizo una situación y la interpreto con relación a las acciones y los hechos. Y trato de interpretar lo que sucede. Tenemos también otro tipo de informe que se llama el informe demostrativo, donde yo busco demostrar algo. Yo tengo una premisa y si yo he dicho que en este video se hace un señalamiento a la discriminación hacia los animales, yo debo demostrar en mi informe cómo se da esa discriminación a los animales o a las personas, o cómo debo demostrarlo. No solamente racionalizarlo, sino que el informe debe realmente demostrar, como lo dice su palabra, esa proposición. Y algunos informes, Carol y María Isabel, tienen todas estas características, desde luego, siempre cambian de una institución a la otra, de una organización. A veces llegamos a una empresa y dicen, aquí hay que pasar estos informes. Cada empresa, organización o institución tiene su propio esquema de informes, pero podríamos decir que siempre tienen portada, título, índice, introducción, cuerpo, conclusiones y bibliografía. Y que esto depende mucho también de la audiencia a la cual me dirijo yo. ¿A quién quiero yo informar? ¿A quién quiero yo detallar un comunicado informativo? Recuerden que cuando yo
relato un informe de manera precisa, Carol y María Isabel, es porque yo gestiono la información de manera adecuada. Los informes no deben alterar la realidad, deben complementarla. Un informe no debe tergiversar la realidad, debe describirla de la manera más objetiva posible. Que uno crea en un informe que no le falta, pero que tampoco le sobra. Elementos como el tono y el lenguaje utilizado son muy importantes, Carol y María Isabel. No es lo mismo dirigir un informe dentro de una empresa a la parte de mantenimiento, al presidente de la empresa, al área de producción, al área de recursos humanos, y dependiendo de a quién me dirijo, puede ser un informe sobre el mismo tema. Yo busco las palabras adecuadas. ¿Qué debo decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Cómo lo pongo de tal forma en mi informe que el otro me entienda, que el otro me comprenda? Por eso es muy importante cuando nosotros escribimos pensar en el lector, pensar en el otro, en quién me dirijo. Cuando yo configuro al otro, pues me hago una idea de las palabras que puedo utilizar, si vale la pena que ponga normas, leyes, estándares, citas, porcentajes, parágrafos, gráficas, imágenes. Todo esto se puede hacer si yo pienso en quién es el otro en el que me va a leer. Por eso es tan importante. Y recuerden siempre que para un informe, Carol y María Isabel, yo tengo un plan de trabajo. Ese plan de trabajo es informe. Primero se hablará de esto, segundo de esto, tercero de esto, primer momento, segundo momento, tercera fase, cuarta fase. Es que yo tengo un orden en el cual gestiono la información de mi documento. La implementación dentro de ese informe es la concordancia en la narración que yo doy. Si yo voy a hablar de un video, primero en el video, en el minuto tal, ocurre tal, se observa que los personajes tal. En el segundo momento se entiende que los personajes interactúan, muestran los vestidos de baño. Se puede ver que en este vestido de baño la persona muestra su estado de ánimo por el color, tal cosa, ¿no? Entonces, hay unas características de la comunicación muy importantes, y es que los informes relatan esas circunstancias específicas y las detallan de tal manera que cuando yo lea el informe del lenguaje no verbal, en el video que ustedes han tomado, es como que uno tiene ahí, oiga, ahí está todo el comercial, ni le sobra ni le falta, porque lo ha tomado de principio a fin ese análisis que pone en evidencia todo el trabajo juicioso. He querido compartirles eso en esta pequeña hora de trabajo para que ustedes, por medio de esta webconferencia, noten, Carol y María Isabel, la importancia del lenguaje no verbal, porque es que cada vez vendemos más por plataformas. Hoy en día nos reunimos por plataformas como Teams, Zoom, Meet, Skype, y son una cantidad de plataformas donde nosotros interactuamos. Nos hacemos una idea de los demás de lo que vemos. Carol, María Isabel, ¿vieron ustedes en pandemia que la gente vendía por WhatsApp? La gente vendía por plataforma. Hoy en día, María Isabel y Carol, esta es una generación que compra más por plataformas virtuales, porque la promoción del producto primero está ya en la tienda virtual y no en la tienda física. Pero donde todo lo que no es verbal es muy importante. Las imágenes que acompañan el producto, la persona que le atiende, la persona que quiere venderle, la persona que le enseña. Entonces, el lenguaje no verbal, por ejemplo, en el producto audiovisual es hoy muy importante. Tú ves, Carol, cómo la gente hoy en día hace podcasts, videos y toda una serie de elementos significativos que constatan lo importante de la comunicación. He querido compartirles, querida María Isabel, Carol, Tatiana, yo quisiera saber si hay una pregunta, si hay algo que a ustedes les gustaría saber, si hay algún elemento que les cause curiosidad dentro de esto tan importante que es el lenguaje
no verbal, lo kinésico, la proxemia, lo paralingüístico, pero recuerde también la importancia de relatar un informe cuando nosotros estamos hablando de un tema X. Querida Carol, no sé si tengas alguna pregunta o quieras agregar algo, un comentario. Bienvenido sea, claro que sí. Sí, señor. Yo tengo una pregunta. En lo de la reseña, los conectores que hay en la guía, ¿se pueden utilizar nosotros, o sea, para los párrafos? ¿O uno tiene Y que colocar el que uno quiera, o sea, que uno investigue? claro, Carol, nosotros contamos con una serie de conectores, pero no es utilizar uno porque sí, es realmente utilizar el conector que Sí. más me conviene, Carol, el más indicado para esa información que yo quiero transmitir, para esa información que yo quiero decir. A veces la gente dice, ponga un punto y coma que hace rato no lo ponemos. No, punto y coma lleva su momento, como la coma también. La coma cuando estoy enumerando, pero el punto y coma cuando quiero relacionar dos ideas distintas. Entonces, estos conectores tú los vas a utilizar dependiendo. Si quiero adicionar información, Carol, hay unos conectores de adición, ya que he puesto que de manera que si quiero concluir una idea, para terminar, para concluir, suelen ser conectores de conclusión. Para oponer otra idea, por otra manera, ahora para variar, son esos conectores que nos permiten cambiar de una oración a otra. Tú puedes utilizar, Carol Tatiana, los conectores que tú quieras, pero recuerda siempre analizar cuáles son los que más te conviene para poder relacionar una oración con otra oración y no alterar el sentido o el significado de lo que quieres decir. ¿Vale, Carol? Sí, señor, gracias. Con todo gusto, mi Carol. Cuéntame, ¿tienes preguntas, mi querida María Isabel, o algo que quisieras preguntarnos, que quisieras indagar, mi querida María Isabel, sobre la tarea, sobre los conceptos? No, señor. Bueno, mi querida María Isabel. Carol, ¿alguna otra pregunta, algo que quieras comentarnos, que quieras indagar? No, señor. Perfecto. Carol, quería compartir esta presentación. Yo la voy a guardar en el foro. Voy a compartirla por allí, lo mismo que esta grabación, para que aquellos compañeros y compañeras que no se han conectado el día de hoy puedan tener acceso a esto. Carol, recuerda cargar la tarea en el tiempo estimado, ¿vale? María Isabel, Sí, señor. eso, mi Carol. Mi Señor. querida María Isabel, recuerda en la parte de evaluación donde dice tarea, tarea número 2, cargar la tarea, ¿vale, María Isabel? Sí, señor. Importante que carguemos en el tiempo estimado. Realmente les felicito por estar acá las dos conectadas, porque eso habla, María Isabel y Carol Tatiana, de lo importante que es para ustedes lo formativo dentro de su vida, lo importante que es para ustedes esta materia, el valor agregado que tienen estar estudiando en una institución tan prestigiosa como la UNAM. Realmente les aplaudo y les felicito. Recuerden que después tenemos otra web conferencia para hablar del siguiente tema. Para mí, Carol y María Isabel, la mejor clase de todas, porque la comunicación es poder, porque la comunicación es el valor agregado que tienen hoy en día las disciplinas. De nada sirve estar disciplinamente bien formado si no estoy en la capacidad de comunicarle al otro o a los demás lo que pienso y lo que siento del conocimiento. Mi querida Carol, un gusto tenerte acá y espero encontrarte en la siguiente conferencia y recuerda cargar la tarea. Mi querida María Isabel, muchísimas gracias por estarme acá acompañando esta noche a Carol y a mí. Muchísimas gracias, María Isabel. Muchas gracias, profe. No, ahí estamos. Siempre que me escriban les responderé para poderles guiar y poderles acompañar. Chao, chao, María Isabel.
Chao, chao, Carol, y cualquier duda, no dude, por favor, en escribirme, que yo le responderé, mi querida María Isabel y mi querida Carol, ¿vale? Chao, chao. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Que Muchas tengan gracias, linda profe. noche. Feliz noche. Feliz noche, con todo gusto.